Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, déjenme decirles, ha estado causando revuelo en el mundo del espectáculo. Sí, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar sobre Greta Ferro y, bueno, unas supuestas infidelidades de Can Yaman que han salido a la luz. Antes de que empecemos con el chismorreo, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, recibirán notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo lleno de noticias jugosas y exclusivas del mundo de las celebridades. Y ahora sí, preparémonos para desenmascarar esta historia. El romance entre Greta Ferro y Can Yaman fue, desde el principio, una de esas relaciones que capturaron la atención de todos. Dos figuras carismáticas, el galán turco que conquistó corazones en todo el mundo con su encanto y talento, y ella, la elegante y sofisticada actriz italiana, convertida en un icono de estilo y talento. Parecía una historia de amor sacada de un cuento de hadas moderno. Las revistas del corazón y los portales de noticias no dejaban de publicar fotos de la pareja, irradiando felicidad y complicidad en cada aparición pública. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a veces dista mucho de la imagen idealizada que se proyecta. Rumores sobre tensiones en la relación comenzaron a circular hace algunos meses. Algunos medios italianos y turcos comenzaron a insinuar que la distancia, debido a los compromisos profesionales de ambos, estaba pasando factura a la pareja. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades y ambiciones. Sin embargo, nadie imaginaba el escándalo que estaba a punto de estallar. Las primeras señales de alarma llegaron a través de las redes sociales. Algunos usuarios publicaron fotos y vídeos en los que se veía a Can Yaman en actitud cariñosa con otras mujeres durante sus viajes y salidas nocturnas. Al principio se trataba de rumores sin confirmar, simples especulaciones alimentadas por la envidia y el afán de sensacionalismo. Pero poco a poco la evidencia se fue acumulando. Fotografías más claras, testimonios de supuestos testigos presenciales y hasta capturas de pantalla de conversaciones comprometedoras comenzaron a inundar las redes. Fue entonces cuando el nombre de Greta Ferro volvió a sonar con fuerza. ¿Qué pensaría ella de todo esto? ¿Estaba al tanto de las supuestas infidelidades de su pareja? ¿Cómo reaccionaría ante la avalancha de rumores y especulaciones? La respuesta, como suele suceder en estos casos, tardó en llegar. Greta, conocida por su discreción y elegancia, optó por el silencio. No hizo declaraciones públicas, no respondió a los comentarios de la prensa y se limitó a cumplir con sus compromisos profesionales. Sin embargo, el silencio de Greta no hizo más que alimentar la curiosidad del público. La presión mediática sobre la pareja se hizo insostenible. Los paparazzi la seguían a todas partes, esperando captar una imagen que revelara su estado de ánimo o confirmara los rumores de crisis. Y fue en medio de esta vorágine mediática cuando se produjo el supuesto estallido de Greta Ferro. Según fuentes cercanas a la actriz, Greta habría descubierto las infidelidades de Can Yaman a través de una serie de pruebas irrefutables. Se habla de mensajes de texto, fotografías comprometedoras y hasta testimonios de personas cercanas al actor que confirmaban sus encuentros con otras mujeres. La decepción de Greta habría sido inmensa. Se sentía traicionada, humillada y engañada. Pero, lejos de derrumbarse, Greta habría decidido tomar las riendas de la situación. Según estas mismas fuentes, la actriz habría confrontado a Can Yaman y le habría exigido explicaciones. La conversación habría sido tensa y cargada de reproches. Can Yaman, por su parte, habría negado las acusaciones en un principio, pero ante la evidencia irrefutable, habría terminado admitiendo sus errores. El supuesto estallido de Greta Ferro no se limitó a una simple conversación con su pareja. Según algunos medios, la actriz habría decidido romper su silencio y contar su verdad. Se habla de una posible entrevista exclusiva en la que Greta revelaría todos los detalles de su relación con Can Yaman, incluyendo las infidelidades del actor y su reacción ante esta situación. Sin embargo, hasta el momento, esta entrevista no se ha concretado. Algunos especulan con que Greta habría cambiado de opinión, temiendo las consecuencias de una exposición mediática tan intensa. Otros creen que la actriz estaría negociando los términos de la entrevista con diferentes medios, buscando obtener la mejor oferta posible. La reticencia de Greta a hablar ha dado pie a numerosas teorías, algunas incluso afirmando que su silencio forma parte de una estrategia cuidadosamente planeada para maximizar el impacto de sus declaraciones en el futuro.
¿Estará esperando el momento oportuno, o simplemente intentando proteger su privacidad en medio del caos? Mientras tanto, Can Yaman ha optado por el silencio. El actor no ha hecho declaraciones públicas sobre los rumores de infidelidad ni sobre su relación con Greta Ferro. Se ha limitado a cumplir con sus compromisos profesionales y a evitar las preguntas de la prensa. Esta postura, lejos de calmar las aguas, ha alimentado aún más las especulaciones. Algunos lo ven como una admisión tácita de culpa, mientras que otros lo interpretan como un intento de proteger a Greta y evitar que se vea aún más afectada por el escándalo. La actitud de Can Yaman ha sido interpretada de diferentes maneras. Algunos creen que el actor está tratando de proteger su imagen pública y evitar un escándalo que podría dañar su carrera. Otros piensan que Can Yaman se siente arrepentido de sus errores y está tratando de enmendar su relación con Greta Ferro en privado. Pero, ¿es posible una reconciliación después de una traición de esta magnitud? La pregunta resuena en las redes sociales y en los medios de comunicación, generando un debate apasionado entre los fans de ambos actores. Lo cierto es que el futuro de la relación entre Greta Ferro y Can Yaman es incierto. Algunos creen que la pareja podría superar esta crisis y reconstruir su relación. Otros piensan que las infidelidades de Can Yaman han causado un daño irreparable y que la separación es inevitable. La dificultad de mantener una relación a distancia, agravada por la presión mediática y las tentaciones propias del mundo del espectáculo, parece haber sido un factor determinante en esta crisis. Mientras tanto, el público sigue expectante, esperando conocer el desenlace de esta historia. ¿Romperá Greta Ferro su silencio y contará su verdad? ¿Reconocerá Can Yaman sus errores y pedirá perdón públicamente? ¿Podrá la pareja superar esta crisis y seguir adelante con su relación? La incertidumbre es palpable y cada nueva fotografía o rumor que surge en las redes sociales es analizado con lupa, en busca de pistas que permitan vislumbrar el futuro de esta relación. Solo el tiempo dirá qué depara el futuro para Greta Ferro y Can Yaman. Lo que sí es seguro es que esta historia ha demostrado una vez más que el mundo del espectáculo esconde muchas sorpresas y que las relaciones amorosas de las celebridades no siempre son tan perfectas como parecen. Detrás de las alfombras rojas, los flashes y los mensajes cuidadosamente elaborados en las redes sociales, se esconden dramas y conflictos similares a los que enfrentan las personas comunes y corrientes. Pero profundicemos un poco más en los detalles que han alimentado este culebrón mediático. ¿Quiénes son las mujeres con las que se ha vinculado a Can Yaman? ¿Qué tipo de pruebas han salido a la luz? Y lo más importante, ¿cómo ha afectado todo esto a la imagen pública de ambos actores? Una de las primeras mujeres en ser relacionada con Can Yaman fue una joven influencer italiana, cuyo nombre no ha trascendido a los medios por motivos de privacidad. Se filtraron fotografías en las que se les veía compartiendo una cena romántica en un exclusivo restaurante de Roma. Aunque las imágenes no eran explícitas, la cercanía entre ambos y la actitud relajada de Can Yaman levantaron sospechas inmediatas. Posteriormente aparecieron capturas de pantalla de supuestas conversaciones de WhatsApp entre Can Yaman y otra mujer, en las que se insinuaban encuentros íntimos y mensajes subidos de tono. La autenticidad de estas conversaciones nunca ha sido confirmada, pero su difusión masiva en las redes sociales contribuyó a erosionar aún más la imagen de Can Yaman. Otro rumor que circuló con fuerza fue el de una posible relación con una compañera de reparto de una de sus últimas series. Aunque no se proporcionaron nombres ni pruebas concretas, la especulación fue suficiente para generar titulares y comentarios negativos hacia el actor. En cuanto a Greta Ferro, su reacción ante todo este torbellino mediático ha sido ejemplar. Ha mantenido la compostura en todo momento, evitando caer en provocaciones y centrándose en su trabajo. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a la actriz aseguran que ha sufrido mucho en privado y que se ha sentido profundamente decepcionada por la actitud de Can Yaman. El impacto de este escándalo en la carrera de ambos actores es aún incierto. Can Yaman podría perder contratos publicitarios y proyectos cinematográficos si su imagen pública se ve demasiado dañada. Greta Ferro, por su parte, podría salir fortalecida de esta situación, gracias a su elegancia y discreción. Pero más allá de las consecuencias profesionales, lo que realmente importa es el impacto emocional que todo esto ha tenido en ambos. Una relación que parecía idílica se ha visto empañada por la sombra de la infidelidad, generando dolor y desilusión. ¿Serán capaces de superar esta crisis y reconstruir su relación? La respuesta, como siempre, está en sus manos. Ahora, amigos, llegamos al final de este vídeo.
Espero que les haya gustado este recorrido por la historia de Greta Ferro y las supuestas infidelidades de Can Yaman. Como siempre, les recuerdo que toda la información aquí presentada se basa en rumores y especulaciones que circulan en los medios. No hay confirmación oficial por parte de los involucrados. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para mí y me anima a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden que la verdad completa, como suele ocurrir en estos casos, probablemente nunca la conoceremos del todo. El mundo del espectáculo es un laberinto de apariencias y estrategias, donde la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina. Me encantaría saber qué opinan de todo esto. ¿Creen que Can Yaman fue infiel a Greta Ferro? ¿Podrá la pareja superar esta crisis? ¿Piensan que el silencio de Greta es una estrategia o una muestra de dolor? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. No olviden que este espacio es para compartir ideas y reflexiones, siempre con respeto y tolerancia. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta historia, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Estén atentos porque seguiré de cerca este caso y les mantendré informados de cualquier novedad que surja. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse siempre escépticos y no crean todo lo que ven en Internet. El mundo del espectáculo está lleno de sorpresas, y no siempre son agradables. Ciao.